Estamos hoy aquí en Radio Camacuá con el compañero Juan Fernández, integrante del Consejo Central de AEBU, uno de los responsables de la comisión AEBU Vota Sí, de cara al referéndum del 27 de marzo. Juan, bienvenido, gracias por estar. Bueno, muchas gracias Nacho, un saludo a todas las compañeras y compañeros a lo largo y ancho del país. Bueno, un placer. Falta menos de un mes para el referéndum, la campaña se viene intensificando semana a semana. Se están haciendo muchas barriadas, este es un tema que queremos hablar puntualmente hoy porque vos has participado en muchas de ellas. Golpeando puerta por puerta, tratando de convencer ciudadanos de que voten sí. Y bueno, esto va a seguir, supongo que intensificándose de aquí al 27. Te pregunto así a grandes rasgos para empezar. De acá en adelante, ¿cómo está previsto que continúe la campaña de AEBU inserto en el municipio B? 24 días, Nacho, para ser más preciso. Y viendo que son cerca de las 5 de la tarde, ya enfocados en que solo restan 23. Es un día a día. La campaña por el sí es una campaña popular y callejera. Los días que llueven para nosotros son un drama porque no podemos hacernos ver en la calle. Barriadas en todo el departamento, mesas en lugares fijos donde pasa mucha gente, están ubicadas a lo largo y ancho del país. Nuestros compañeros del interior nucleados en la seccional departamental de AEBU, integrada a las departamentales del PINS-TNT o a la intersocial departamental. En Montevideo, básicamente, de alguna manera recibiendo cotidianamente a través de la comisión representativa o desde la Secretaría Gremial, enviando también emails a las comisiones representativas, nuestras compañeras y compañeros reciben cotidianamente la grilla de actividades que hay. Básicamente, hasta el momento, martes, jueves y sábado, barriadas. La de martes y jueves sobre las 17, 18 horas. Los sábados, barriadas matutinas. Y la tardecita de los sábados y los domingos, mesas colocadas en la Rambla de Montevideo. Esas son las herramientas que tenemos. Distribuimos folletería y alusivas naturalmente a las razones que tenemos para procurar anular estos nefastos 135 artículos de la ley 19.889 y entrega a los peatones y a los ciudadanos y ciudadanas que nos manifiestan su convicción por votar sí, la entrega para que en sus casas luzcan las balconeras que estamos entregando para de alguna manera vestir la ciudad de rosado, ya que el fuerte de nuestra campaña, te reitero, radica en las actividades callejeras, por lo tanto es una responsabilidad muy grande que tiene la militancia, ya que por los recursos que contamos nosotros y con una diferencia abismal en nuestra contra con lo que refiere a la capacidad económica y el potencial de comunicación que tiene quienes patrocinan esta nefasta ley, radica entonces, pesa sobre los hombros de la militancia la responsabilidad de encaramar y de alguna manera posicionar nuestro posicionamiento y tratar de convencer a la mayor parte de la ciudadanía de la importancia que tiene, sobre todo para el campo popular, anular estos 135 artículos. Pero ya se hizo, porque no nos tenemos que olvidar que el 8 de julio del año 2021 entregamos 800.000 firmas en un contexto mucho más adverso que el actual en materia sanitaria y bueno, la militancia, el campo popular lo pudo hacer en aquel contexto. Confiamos en los argumentos que tenemos, pero sobre todo en la capacidad de lucha, de resistencia del pueblo uruguayo y muy particularmente la de los trabajadores organizados para tratar de lograr nuevamente una hazaña como la que recientemente recordábamos. Entonces, barriadas, mesas de distribución de materiales y de entrega de
instrumentos de comunicación muy económicos, pero con mucho contenido, son básicamente las actividades que tenemos. Y puntualmente, hoy es viernes 4, mañana sábado 5, a las 10:30 de la mañana, vamos a estar encontrándonos en la calle Cufré y Ferrer Serra para desde allí desarrollar una barriada en Cordón Norte. Y ese mismo sábado, luego de almorzar y de descansar un poco, a las 5 de la tarde vamos a estar ubicados en las mesas fijas que están ubicadas en la Rambla de Montevideo, una en la Rambla y Jackson, otra mesa en la Rambla y Minas y otra acá a pocos pasos de nuestra sede en la Rambla y Ciudadela. Colocaremos allí banderas, materiales y estaremos de alguna manera comunicándonos con la ciudadanía, tratando de convencerlos de los fundamentos por los cuales un trabajador, una trabajadora, un verdadero demócrata debería votar sí el próximo 27 de marzo. Bien, a estas actividades está bueno decir que puede ir cualquiera, no tiene que ser de ningún lugar en particular, no tiene que estar necesariamente afiliado a una organización que participa de la campaña, no tenés que preinscribirte, es caer con ganas de dar una mano y ayudar ahí. Y sumarte. Eso fue lo que pasó en la recta final de la etapa de recolección de firmas. Había gente que llegaba hasta el sindicato, que llegaba a nuestras seccionales y lo que pedía era poder retirar 20, 30 papeletas porque en su cooperativa de vivienda, en su edificio, en su equipo de fútbol, en los amigos que nos juntamos a comer un asado periódicamente, en los exalumnos de la escuela Caramuchita, voy a traer la firma de mis amigos, de mis compañeros, de mis familiares. Esa marea profundamente democrática y militante fue la que consiguió esa cantidad épica de firmas nunca recabadas en nuestro país. Apelamos a que eso sea, ya está siendo, pero necesita incrementarse, sea el signo de esta segunda y definitiva etapa que nos lleve al 27 de marzo. Y esto es algo muy importante porque es absolutamente reciente. Hemos definido, los compañeros de la comisión del sí, generar un link en la página web del sindicato con el objetivo de que, de cara a la jornada cívica del 27 de marzo, las compañeras y los compañeros de todo el país afiliados a nuestro sindicato y personas que confíen en la capacidad de organización de nuestro sindicato se puedan inscribir para que el domingo 27 realicemos el último esfuerzo en pos de este logro. Ya estaremos el domingo 27 naturalmente en el periodo de veda propagandística, y quedan para ese día las actividades de delegado circuital, de delegado general y actividades logísticas. Estar en el sindicato con los materiales para acercarlos a algún circuito cercano donde el material esté escaseando o haya desaparecido. También la tarea logística y muy importante que es poder estar a disposición en esa jornada con el vehículo que podamos tener, auto, moto, camioneta, lo que sea, para trasladar a algún ciudadano, alguna ciudadana que quiera sufragar y que tenga una imposibilidad física o económica muchas veces. Aspiramos a tener, al menos por Montevideo, unos 300 vehículos para eso. Entonces las compañeras y compañeros de AEU o visitantes asiduos de la página web del sindicato que también tengan como costumbre leer nuestros mensajes o escuchar Radio Camacuá, sepan que en las próximas horas se podrán inscribir para desarrollar esta importantísima tarea. Esta importantísima tarea porque luego de tratar de hacer con los menguados recursos que contamos la mejor campaña posible, llegará el domingo 27 de marzo y ahí hay que asegurar la victoria. Y la victoria se asegura estando cerca, acercando ciudadanas y ciudadanos a votar y realizar hasta el último segundo nuestro mayor esfuerzo, como así lo hicimos
para llegar a aquellas 800.000 firmas que nos traen hasta estas circunstancias. Así que como que hay mucha cosa para hacer, el llamado caluroso pero también categórico a todas las compañeras y compañeros para que se sumen a la militancia. El sindicato en este momento está desarrollando un fuerte conflicto en el sector financiero oficial. El Citibank amenaza con dejar unos 16 compañeros nuestros en la calle por una decisión millonaria, empresarial, que en realidad no nos interesa, pero sin atender por un segundo los puestos de trabajo, los empleos que se pierden sin haber de alguna manera facilitado soluciones para su permanencia en el mundo laboral. Las urgencias para este sindicato son todas. En breve estaremos desarrollando nuestro acto eleccionario interno, la vida democrática en la interna de AEBU, que es muy profunda y muy intensa. Sin embargo, si pudiéramos tener una varita mágica, deberíamos de tener todas las actividades del sindicato para entender que esto nos supera. Esta no es una problemática de los trabajadores y las trabajadoras del sistema financiero. Esta es una causa nacional y que el 28 de marzo solo tendremos tiempo para festejar, para reflexionar sobre un nuevo logro del campo popular o para lamentarnos profundamente por no haberlo alcanzado, ya que es muy diferente el Uruguay que nos espera con estos 135 artículos, el que permanecerá con estos 135 artículos o el que podremos reencauzar si anulamos estos artículos. Entonces el llamado a las compañeras y compañeros a sumarse. Los canales de información para saber a qué actividades se pueden sumar están llegando por WhatsApp, una lista de distribución donde cada actividad, cada grilla se le entrega a la comisión representativa para que la comparta con todos los compañeros dentro de la institución, y si no, el correo electrónico que sale de Secretaría Gremial. El cabezal dice AEBU Gremial, lleva también la grilla, la lista de actividades, y la comisión representativa al recibirlo la debe divulgar entre todos los compañeros. En breve, y te voy a llamar para que lo puedas comunicar en la programación, en breve estará el link para las actividades puntuales y definitivas del domingo 27 de marzo, que reiteramos son la función de delegado circuital, para lo cual luego va a haber un curso por Zoom de cuál es el rol que se cumple y cómo se cumple ese importantísimo rol, el delegado general, el que tiene a su cargo varios circuitos, para también complementar con la tarea de ese compañero que va a estar apoyando en tareas logísticas. Irá a votar el compañero y la compañera y luego concurrirá a algún cantón zonal para desde allí estar colaborando con la causa del sí, que entre nosotros es la causa de las trabajadoras y los trabajadores, en teoría la mayoría de la población, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. A veces uno piensa de que si cada uno de nosotros se comporta como lo que es, no estaría tan disputado el resultado y sería claramente un pronunciamiento a favor del sí. Pero las cosas no son como se teorizan, sino son como son. Y bueno, esa es la tarea. Revertir esta realidad porque es necesario, fundamentalmente porque es necesario, pero además porque ya lo hicimos. Y cuando digo ya lo hicimos, nadie ni nada podía esperarse de que el campo popular, los trabajadores organizados, alcanzáramos la friolera de 800.000 adhesiones para convocar este referéndum, y eso sucedió contra todo pronóstico, contra toda posibilidad de realizarlo, ya que aquello sucedió en un escenario de pandemia donde claramente nuestra capacidad de movilización y de llegada a la ciudadanía estaba totalmente retaseada. Solicitudes de prórroga fueron denegadas, posibilidad de acceso a la cadena nacional de radio y televisión también fue denegado,
y nada de eso imposibilitó que se llegara. Bueno, todo eso fue para que sucediera lo que va a pasar el domingo 27 y ahora simplemente hay que terminar de hacer lo que se hizo bien hasta ahora. Tal cual. Y sin duda que informaremos cuando haya el detalle de los canales de inscripción para la jornada del 27, sin duda que lo informaremos en todos nuestros medios, Radio Camacuá, Plataforma Camacuá, etc. Te llevo de vuelta al tema de las barriadas, porque una pregunta que puede surgir es ¿qué es bien una barriada? Capaz que alguien no sabe qué es. Se despliegan equipos por un territorio determinado, creo que se asignan manzanas y hay que tocar timbre por timbre, puerta por puerta para hablar con la gente que está en los hogares y convencer. Vos que has estado ahí en muchas de ellas, caminando por todas las calles de Montevideo, ¿qué te encontrás en una barriada? ¿Qué pasa cuando se toca timbre? ¿Se recibe un rechazo? ¿Se recibe una apertura a pasar? ¿Cómo es una barriada? Yo comenzaría por contarte que lo más lindo que sucede en una barriada es cuando un vecino o una vecina te agradece lo que estás haciendo. Es emocionante, te dan ganas de quedarte en un abrazo con ese otro, porque lo que te está diciendo con ese agradecimiento es: valoro lo que estás haciendo, yo en realidad no puedo, pero sé de la importancia que tiene, y como sé de la importancia y no puedo por razones familiares, por razones físicas, por problemas de salud, sobre todo en un escenario de pandemia, te agradezco muchísimo porque a mí me gustaría estar haciéndolo y no puedo. Pero la dinámica es la que vos relataste. Llegamos, por ejemplo, este sábado 5 de octubre, 10:30 de la mañana, Cufré y Ferret Serra. 5 de abril, no de octubre. 5 de marzo, perdón. De marzo. 5 de marzo. Dije mayo también, 5 de marzo. Mañana, sábado 5 de marzo, 10:30, nos encontramos en Ferrer Serra y Cufré. Hay compañeros que desde mucho más temprano van a estar allí acomodando para cada brigada, que está conformada por 3 o 4 compañeros de ambos sexos, de manera de estar también cuidados entre nosotros. Le entrega a cada brigada volantes y balconeras y un mapa de las manzanas del territorio que tienen que abarcar. Esos 3 o 4 compañeros y compañeras salen caminando juntos y puerta por puerta tocan, con la paciencia de esperar, porque no todo el mundo responde al primer llamado del timbre. Cuando te toca un edificio, bueno, quedarte unos cuantos minutos, porque a veces un vecino, una vecina afín a nuestra causa o un profundo demócrata te facilita el acceso, te allana el acceso o te dice dame que yo lo entrego a cada uno de los vecinos. Se recorre cada una de las casas y las respuestas denotan o indiferencia por falta de información, y entonces nuestra visita es más que oportuna, porque le podemos decir que ahí hay un poco de información, pero linkeando a las diferentes direcciones o abriendo el código QR que también tiene la folletería, se despliegan todos nuestros argumentos, la totalidad. Se le informa, se le dice que somos trabajadores organizados y que defendemos la causa del sí, se le hace un breve enfoque de por qué estamos haciendo esa tarea, y cuando nos encontramos con una persona absolutamente receptiva, le entregamos una balconera y lo embestimos de la responsabilidad que tiene de que esa balconera llegue a su ventana, llegue al portón, llegue a la persiana, porque en realidad, vecina, vecino, ahí radica nuestra campaña publicitaria. Acá va a haber una contradicción que va a ser brutal. Vos vas a prender la radio, vas a prender tu televisor y vas a ver todo color celeste. Pero sin embargo vas a salir a la calle y la vas a ver la calle pintado de rosado. Esa es la brecha económica que tenemos con nuestros actuales adversarios políticos. Entonces, eso es cuando uno encuentra a alguien que indiferente o que no está informado, cuando encontramos a alguien que nos manifiesta a priori que adhiere a lo mismo que nosotros, y cuando encontramos a alguien que rechaza la información o que directamente nos manifiesta que está por la otra causa, correctamente le agradecemos su tiempo, le saludamos con el buenas tardes o buenos días correspondiente y seguimos nuestro camino. Se completa la barriada, nos reunimos
en el local de donde salimos, porque todos estamos registrados que salimos y debemos volver al mismo lugar para darle la tranquilidad a quienes están en el rol de organizadores de que esa brigada con todos sus integrantes que devuelven el material que no pudieron entregar o que en alguna oportunidad vuelven porque se nos acaba, ese grupo terminó y esa jornada no se levanta hasta que no vuelve el último a pasar por allí. Esa es una actividad de barriada, tiene, como te decía al comienzo de esta explicación, cosas muy satisfactorias como el agradecimiento de alguien que entiende la importancia de la tarea de un militante y que no tiene más que agradecerlo y por el esfuerzo que el militante sí puede hacer, no por él, no por nosotros, sino por el país, porque esto es bueno en definitiva para el país. Tenemos un país de una calidad democrática muy alta, es reconocido eso internacionalmente. Y esa es la principal razón por la cual votamos sí. De esta actividad que comenzó en enero del año 2021, distribuyendo las papeletas para poder empezar a juntar esas 650.000 firmas que a priori necesitábamos, esa actividad tiene como principal disparador pretender que la calidad democrática en el proceso de aprobación de las leyes no se degrade, no se pierda. Es algo que los uruguayos no nos resignamos a perder, y más allá de los uruguayos, particularmente los trabajadores y trabajadoras, necesitamos enfáticamente que no se pierda. Entonces, ahí aludir a la gestación de esta ley de urgente consideración. Una ley de urgente consideración está descrita, está creada en el artículo 168 de la Constitución vigente de este país, que es aquella del año 1967, muy particularmente en el numeral séptimo, y claramente identifica que son para situaciones que deben atenderse en forma urgente a instancias del interés del Poder Ejecutivo, el presidente actuando con el ministro correspondiente al área de esa norma. Uno entiende de que pueden haber 4, 5 temas que deban ser urgentes. Bueno, esta nefasta ley 19.889 identificó que había más de 40 temas que eran urgentes. Y si recordamos el documento original del Poder Ejecutivo, hasta la elaboración de chorizos caseros en las carnicerías barriales era un tema que el presidente y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, entendían que el Uruguay en 90 días, junto con otros 39 temas, se debía expedir. Eso no tiene otro nombre más que una chicana política. Eso no puede suceder. No lo puede reiterar los actuales gobernantes, los contemporáneos, ni lo debería repetir una chicana de esa magnitud, sobre todo en un contexto de pandemia, donde el proceso de aprobación de una ley iba a carecer de la posibilidad de entrevista por tiempo, pero aparte por las restricciones sanitarias que teníamos, era imposible de que los afectados se pudieran manifestar y tener el tiempo suficiente para explicar a los legisladores el perjuicio que una modificación de una ley ya existente en nuestro país sufriría si se tomara la redacción que llegaba del Poder Ejecutivo. Quienes estaban opuestos a que esa ley tuviera un tratamiento de ley de urgente consideración o que se modificaran en ese sentido de las leyes, aparte estaban absolutamente embretados en un exiguo plazo de 90 días. Entonces finalmente 476 artículos donde se mejoraron algunos, porque si no se daba respuesta, quedaba in totum la propuesta del Poder Ejecutivo, la que incluía los chorizos caseros. Finalmente el producto fue este, y el campo popular hizo el esfuerzo de acumulación de fuerza y de congregar a la mayor base de sustento para elegir los peores artículos, los que ahí sí era urgente anular. Se identificaron solo 135.
congregando a 4 o 5 grandes organizaciones sociales. Y allí comenzó el proceso. Entonces, Nacho, los actuales gobernantes y los futuros gobernantes tienen que darle patente, les tiene que quedar muy claro que por ese camino, por esa chicana política, por ese tipo de brete, no pueden llevar al pueblo uruguayo. ¿Por qué? Y porque por allá, por el año 2021, 2022, una pueblada consiguió 800.000 firmas, y allá por marzo, fines de marzo del 2022, un gran pronunciamiento popular le dijo a los actuales gobernantes y a los que estén por venir por este camino, en el Uruguay no. Y hecho por el óptimo de las formas, ¿verdad? Mediante la expresión democrática y mediante el sufragio obligatorio y secreto. Es una suerte de deseo, es una necesidad, pero el centro de esta entrevista, que vos bien lo señalabas, al inicio es convocarnos a todas y todos para que esto suceda. Y parafraseando quizás a Serrat, podemos decir que lo tenemos todo. Creo que habla así como el agua, el sol, la tierra. El tema es que acá no hay misterio. Si vos no te sumás, esto no va a suceder, y es muy diferente el Uruguay que tendremos, que ya tenemos con estos 135 artículos, con el Uruguay que tendremos si podemos anular estos 135 artículos de la LUC, que su número muestran que esto no es en contra de nadie, porque si no estaríamos en contra de la totalidad de la ley. Esto es con lo que está muy mal de esa ley. Lo de la forma, aprovechar este tipo de chicanas y estas herramientas constitucionales para embretar en una dirección no deseada, es lo que debe quedar como legado para las futuras generaciones de gobernantes. Bien, clarísimo. Te voy a hacer una última pregunta, Juan, que tiene que ver con los argumentos para votar que sí. El que acabas de dar es contundente e ineludible, pero yendo más al contenido de los artículos, una pregunta que te podría hacer cualquier vecino en una barriada, capaz que algún indeciso o algún votante, incluso tendiente al no, que está viendo si cambia de opinión, y te pregunta mismo en el encuentro oralmente, ¿y por qué tengo que votar sí? ¿Por qué son nefastos los artículos? ¿Qué producen? No es fácil de responder en 5 minutos, pero hagamos el esfuerzo de resumir en una charla muy cortita por qué sí. Bueno, como hay de forma, hay una razón que es la que acabamos de relatar, de no degradar nuestro proceso de aprobación de leyes, ¿no? El proceso legislativo. Eso tiene que ver con la forma. Lo que tiene que ver con el contenido, hay nada más ni nada menos que 135 razones. Porque debemos defender la educación pública. Personalmente, cuando me encuentro con esa pregunta, veo de quién viene. Veo si es de un jubilado, por ejemplo, una persona añosa. Cuando me enfrento con una persona añosa, le refiero a la pérdida de derechos que hay por parte de los sindicatos, la capacidad, restricciones sindicales y restricciones de expresión. Y le haría ver que la suerte de su jubilación, de su salario, está atada a la existencia de sindicatos que se puedan expresar y que tengan libertad para hacerlo. Entonces, versaría sobre los artículos que restringen la capacidad de expresión con las restricciones que hay sobre los piquetes y el derecho de huelga, y cómo eso está íntimamente vinculado al salario de los jubilados, ya que los aumentos que ellos reciben están atados al índice medio de salario. La LUC comenzó a tener incidencia el 8 de julio del 2021, cuando luego quedó promulgada, y hasta ahora, y lo único que ha habido es caída del salario real de los trabajadores y por ende caída de los jubilados cuando venían de periodos de incrementos tras incrementos reales.
Lo otro que hablaría, si veo que es un ama de casa y todo ese tipo de cosas, trataría de reflexionar sobre la pauta de ajustes del precio de los combustibles. La volatilidad que tiene un commodity como el petróleo en el mundo y cómo eso, por una decisión que está vinculada a artículos que están en la LUC, y estamos de alguna manera promoviendo su anulación, cómo seguir la pauta sin analizar los efectos que tienen en la economía doméstica hacen que cada vez que el combustible sube, otros elementos de la canasta básica suben por la incidencia que tiene el precio del combustible. Sin embargo, entonces eso llega a un determinado producto y incrementa su precio. Eso de Roca de que yo no tengo auto no me afecta para nada. Eso es una limitación mental. Porque yo estoy hablando con una ama de casa que no la estoy entrevistando en su auto, la estoy entrevistando en la puerta de su casa y no le veo llaves de auto en la mano. Pero hablo con esa señora, con ese señor, y le digo, en tanto lo identifico como un perteneciente a mi clase, a mi estrato social, de que acompañar la volatilidad de un commodity como el petróleo hace que luego los incrementos del precio del combustible se peguen a determinados productos de nuestra canasta básica, pero cuando el combustible baja nada hace que la galletita, que el pan, que el fideo, que el huevo, eso baje su precio por la incidencia de la baja. Cada aumento que se hace acompañando la volatilidad del precio del combustible se pega a un precio, pero cuando baja no baja. Es solo para subir, pero en las incidencias no. Baja el precio del combustible, pero no baja todo lo que subió cuando un mes antes había incrementado el precio del combustible. Si hablo de un joven, bueno, la importancia de que no se debilite la educación pública, que no se retaseen recursos a los mismos y que la importancia que tenga que no solo políticos dirijan la educación, sino que hayan maestros y profesores integrando el gobierno de la educación, porque es de sentido común de que es necesario que en esa función hayan expertos en la materia. Y bueno, luego la dinámica, si estoy hablando con un trabajador, si estoy hablando con un jubilado, la importancia que tiene proteger la seguridad social. Cuando en la ley de urgente consideración se habilita la posibilidad de, en pos de la mal denominada libertad, se habilita a mayores libertades en materia económico y financiera al momento de pagar salarios sin que medie a través del mismo un medio electrónico de pago, impidiendo luego la trazabilidad de ese salario, no dejando visible la trazabilidad, pudiendo de alguna manera facilitar lavado de dinero o evasión en materia de seguridad social, se perjudica la seguridad social. Y eso habilita a que luego lleguen propuestas de reforma de la seguridad social porque se entiende que es deficitaria. La principal razón para que la seguridad social no sea deficitaria es que todos tributemos a ella y que no se abran posibilidades para que eso pueda ocurrir. Es decir, de acuerdo al interlocutor uno tiene temática, claro, para tratar. Si me planteo y veo que estoy frente a un joven de entre 18 y 20 y pocos años, bueno, hablarle de la importancia de poder estar seguros sin el temor a estar inseguros frente a los encargados del orden y del cumplimiento de la ley. Transmitirles la experiencia vivida cuando joven de poder movernos y divertirnos dentro del marco de la ley, pero con determinadas libertades, y la importancia que tuvo para nuestro crecimiento, para la formación de la persona que luego somos, haber contado con esa posibilidad, y la importancia de que no lo pierdan en pos de una pseudo seguridad. Es decir, son muchísimas las razones, deberíamos enumerar los 135 artículos, pero creo que uno, cuando visualiza al interlocutor, a ese con el que está estableciendo
una breve conversación contra la entrega de un folleto, una balconera, un sticker, uno de alguna manera puede visorar qué es, o tratar de adivinar qué es de estos 135 artículos, qué es lo que más los afectan por la altura de la vida en la cual se encuentran o por la clase social a la que pertenecen. Me costaría mucho poder establecer esa misma conversación con un empresario de alto rango, con un estanciero, con un integrante de un estrato social y económico muy alto, porque claramente esta ley llegó para proteger a ellos en desmedro de las clases populares. Entonces veo cuál es mi interlocutor y de acuerdo a quien sea y con el mayor de los respetos y empatía tratamos de transmitir nuestra postura, pero creo que claramente encuentro muchos más artículos cuando me identifico con un trabajador, una trabajadora, una vecina, un vecino, una ama de casa, un jubilado, con el cual no solo tengo más puntos de contacto, sino que son los destinatarios de un mensaje urgente de que reaccionen y accionen democráticamente como lo que son, porque si todos lo hiciéramos así, el triunfo de la causa del sí ya estaría asegurado. Sin duda. Juan Fernández, consejero central de AEU, integrante de la comisión AEU Vota Sí. Gracias por este rato, gracias por contarnos toda esta experiencia. Por unos mejores todavía 24 días finales de campaña y a seguir metiendo. Bueno, gracias Nacho, ojalá que llueva poco, porque recuerden, compañeras y compañeros, que lo nuestro es callejero, que la lluvia nos moja los folletos, no moja el televisor, no moja la radio, pero sí moja las banderas, moja los folletos, moja a los militantes, y lamentablemente sin el folleto seco no hay cómo llegar a la ciudadanía, así que a sumar esos brazos, esas piernas, esas capacidades a esta causa, porque es necesario y porque vale la pena. Vamos arriba, seguimos en contacto. Gracias, Nacho.